Así que bienvenidas las personas que nos sintonizan en todos nuestros medios de comunicación, en internet, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 1, que es lo que nos corresponde para hoy. Segunda de Reyes capítulo 1 y nuestro tema, ¿dónde está Dios? Esta pregunta parece muy fácil de resolver, pero la verdad es que saber dónde está Dios es mucho más que tan solo determinar un lugar. Saber dónde está Dios es estar seguro o convencido de su presencia. No sé si te han hecho esa pregunta o tú en algún momento te la has hecho. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Algunos nos dicen, como nos dice la palabra, Dios está en todo lugar. Pero concretamente, ¿qué es estar Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando hablamos de dónde está Dios, estamos hablando de mucho más que simplemente citar un lugar. En el templo, en la casa, en la calle, en todo lugar. Cuando hablamos de dónde está Dios, estamos hablando de esa seguridad que nosotros debemos tener, que Él está en nuestro corazón. Dios está en todo lugar, sí, pero en especial en nuestro corazón. Dios hace parte de nosotros. Dios quiere que Él y nosotros lleguemos a ser ¿cuántas personas? Uno. Que Él haga parte de nosotros y nosotros hagamos parte de Él. Al igual que todo tipo de relación. Cuando tú te casas, la palabra de Dios dice que nosotros dejamos padre y madre, ¿para qué? Para llegar a ser uno solo. ¿Quiere decir que desaparece el otro? No, llegamos a ser uno solo en sueños, anhelos, propósitos, luchas. Los dos llegamos a ser uno solo. Y Dios quiere que Él, nosotros y Jesucristo lleguemos a ser uno solo. Jesús quería que esta verdad la entendieran muy bien sus discípulos, porque es una verdad que a muchos les ha costado entenderla. Antes de seguir ahí en Segunda de Reyes, miremos ahí en Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Yo y el Padre, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Yo y el Padre somos uno solo. Esa verdad que Jesús la entendía muy bien. Jesús sabía que Él y el Padre eran uno solo. Sabía Él perfectamente que su Padre, Jehová de los ejércitos, ¿dónde estaba? Jesús sabía que Jehová estaba en todo lugar, pero específicamente Jesús sabía que su Padre Jehová estaba ¿dónde? En Él. Cuando Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, está diciendo, mi Padre está en ¿dónde? En mí. Y quería que sus discípulos lo entendieran. El deseo de Jesucristo es que así como Él y su Padre son uno solo, también nosotros vivamos en unidad con Jesús y con el Padre. Miremos ahí en Juan 17, 21. Juan 17, 21. ¿Qué dice Juan 17, 21? Para que todos sean ¿cuántos? Uno. ¿Y de cuántos está hablando? De todos. En este caso ya no está hablando de Él. En la primera parte que nos dice, porque mi Padre y yo somos uno. Pero ¿cuál es el deseo de Jesús? ¿Qué dice en el 21? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, ¿en dónde? En mí y yo en ti, que también ellos sean uno en quién? En nosotros. ¿Quién? El Padre y el Hijo, Jehová y Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo ahí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Mire esa verdad maravillosa que Jesús les quería enseñar a sus discípulos. ¿Qué les dice Él? El Padre y yo somos uno porque el Padre está ¿dónde? Dice Él, en mí.
Y así como el Padre está en mí, yo quiero que todos ellos, también yo estar en ellos y llegar a ser con ellos también uno solo. El deseo de Jesús, ¿cuál era entonces? Que Jehová, Cristo y uno solo. ¿Qué es lo que no han podido entender porque Dios no les ha revelado? Aquellos que siguen doctrinas unitarias. Porque simplemente leen Juan 10:30, donde dice, el Padre y yo somos uno. Y como solo se quedan con ese versículo porque Dios no les ha revelado más, entonces simplemente siguen pensando que hay un solo Dios. Porque el Padre y yo, que dice Jesús, somos uno. Entonces ellos dicen, ya no existe el Padre, solamente Jesús. Pero por eso Él les sigue explicando en Juan 17:21. Porque así como el Padre está en mí, queremos tú y yo como papá e hijo estar ¿dónde? En ellos. Quiere decir que ahora tú como iglesia, tú como creyente en Cristo, con Cristo y con Jehová, pasamos a ser ¿qué? Uno solo. No quiere decir que entonces ya no exista Jehová, que no exista Jesús y que solo existamos nosotros, o que ya no existamos nosotros y que solamente existen el Padre y el Hijo. Significa que ahora el Padre, el Hijo y nosotros somos uno. Tenemos una misma visión, tenemos un sueño, tenemos un mismo propósito, al estilo de cualquier relación humana. Cuando alguien se casa, llega a ser uno solo, en las buenas y en las malas. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, llegamos a tener una relación con Él. Por lo tanto, llegamos a ser ¿cuántos? Uno solo. Tenemos unidad, todos. El que no sabe dónde está Dios, el que no está seguro que Dios está en su corazón, está perdido. En últimas, por eso el tema de hoy, la pregunta, ¿dónde está Dios? Porque aparentemente parece una pregunta fácil de responder. Y nosotros ¿qué decimos? Dios está en todo lugar. Pero Jesucristo quería enseñarle a sus discípulos y también a nosotros que Jehová, que Dios, no solamente está en todo lugar, que Jehová y que Jesucristo están ¿dónde? En nosotros. Y quien no conoce esa verdad y no sabe que Dios está en él, está perdido. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos transforma. La presencia de Dios en nuestra vida es la que hace cambios. Si tú no aceptas que Jesús está en ti y que tú con Jesús eres uno solo, difícilmente vas a tener cambios en tu vida. Vamos a tener momentos, chispazos. Hay momentos donde estoy bien, pero hay momentos donde vuelve a estar mal. Hay momentos donde sale de ese vicio y momentos donde otra vez retrocede. Hay momentos donde el hogar es perfecto y hay momentos que se le convierte en un infierno, porque no está seguro de que Dios está ¿dónde? En nosotros. Esa es la verdad que Jesucristo les estaba revelando a sus discípulos. Así como el Padre está en mí, ahora yo estoy orando para que ustedes entiendan que el Padre, yo y ustedes somos uno solo. Muchos unitarios, Dios no les ha revelado esa verdad y por eso siguen confundidos. El que no sabe entonces dónde está Dios, simplemente está perdido. Vamos a mirar consecuencias de no saber dónde está Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos dónde está Dios? ¿Qué pasa cuando tú no sabes que Dios está en tu corazón y que donde tú vayas, ¿quién está también allá? Dios. ¿Sabes por qué Dios está en todo lugar? Porque Él está ¿dónde? En ti. Y por lo tanto, donde tú vayas, ¿con quién te encuentras? Con Dios. Porque Dios está en ti, porque Dios está en nosotros, porque el Padre, Jesucristo y nosotros somos uno solo. Y donde quiera que vayamos, ellos están con nosotros. Amén. Consecuencias de no saber dónde está Dios. Ubiquémonos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 1, que es el tema a estudiar esta mañana. Primera consecuencia, buscamos a otros dioses. Cuando tú no sabes dónde está Dios, empiezas a buscar otros dioses, que es lo que le pasaba a su pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, ¿qué nos dice? Y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo,
envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Balzebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué pasó con este personaje? Dice que cayó de esa ventana, se golpeó, estaba muy enfermo y mandó a buscar a Jehová. ¿Buscó a Jehová? No. ¿Mandó a buscar a quién? A otros dioses, para ver si él iba a ser sano o no iba a ser sano. Tal vez ya dejamos las imágenes que adornaban las paredes de nuestra sala, pero hemos levantado otros dioses. Personas, dinero, trabajo. ¿Quién es tu Dios? Porque tal vez tú esta mañana que nos sigues ahí en internet o que estás en este lugar, podrás decir: yo no tengo otros dioses, yo ya dejé esa imagen, yo ya dejé esas estampas. Es verdad, ya las dejamos. Cuando nosotros, y bueno, no todo cristiano, hay cristianos que todavía siguen con ese tipo de tradiciones. Pero la gran mayoría de los cristianos ya dejamos ese tipo de tradiciones, ya dejamos esos dioses, pero hemos adquirido otros dioses. Todavía seguimos idolatrando a nuestra esposa y nuestro esposo. Todavía nuestros hijos ocupan el primer lugar. ¿Quién debería ocupar el primer lugar? Dios. ¿Quiere decir esto que debes odiar y abandonar a tu familia? No. Quiere decir que por cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra cosa, está primero Dios. Está Dios. Para otros el Dios es el dinero, tanto que han abandonado a Jehová. ¿Por qué no viene al culto? Porque está, ¿qué? Haciendo dinero. Y hay muchos que dicen: pastor, yo no puedo ir porque yo estoy trabajando y si no trabajo no como. Ahora, si es empleado y definitivamente no puede, está bien. Pero hay personas que trabajan de manera independiente, pero cada día quieren más, más y más y más y no quieren dejar un solo instante su trabajo. A la casa lleva trabajo, y no quiero decir físico, porque aunque no lleva trabajo físico, llega a la casa con las cargas del trabajo, de mal genio, aburrido, porque está pensando ¿en dónde? En el trabajo. Está con la esposa, con el esposo, pero no puede disfrutar de su presencia porque en su mente no está su esposa, en su mente no está su esposo, en su mente ¿qué está? El trabajo. ¿En qué se le convirtió el trabajo? En un Dios. Estás aquí en el culto y muchos no están atentos a lo que se está predicando. Está pensando ¿en qué? En su trabajo. Si hubiera ido a abrir, si hubiera estado en mi carro, si estuviera trabajando. Se le convirtió el trabajo ¿en qué? En Dios. Cuando yo no sé dónde está Dios, busco otros dioses. Los busco por fuera. Porque Dios, ¿dónde dice que está? En nosotros. Pero lo buscamos por fuera. Lo buscamos en el dinero, lo buscamos en las personas, lo buscamos en las cosas. Y este hombre se enfermó porque cayó de esa ventana. Y lo primero que hizo fue buscar ¿a quién? A otros dioses. Si tú no sabes dónde está Dios, vas a buscar otros dioses. Segunda consecuencia, enojamos a Jehová. Enojamos a Dios. Ahí en el versículo 3, ¿qué dice? Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Belcebú, dios de Ecrón? ¿Cuál fue la pregunta de Jehová? ¿Es que acaso no hay Dios allá? ¿Es que acaso no me tienes allá? ¿Que andas buscando dioses en otro lado? ¿Que andas buscando cosas donde no se te han perdido, podrías decir, como decimos hoy nosotros? Muchas personas andan de iglesia en iglesia, de evento en evento, buscando un milagro. Andan de show de milagros en show de milagros que anuncian en la radio o en la televisión. Show de milagros que anuncian en la televisión, allá va a dar de cabeza a buscar milagro. Show de milagros que anuncian en la radio, en el estadio, allá va a dar de cabeza. Anda buscando Dios y Dios le podrá decir: ¿acaso no hay Dios en tu iglesia? ¿Acaso el Dios de tu iglesia es diferente al Dios de este estadio? ¿Que andas buscando de lugar en lugar a un Dios? Pero a veces no lo entendemos. Y son cristianos, viejos en una iglesia, pero show que hay, show que brincan, porque andan buscando a Dios, andan buscando un milagro.
¿Y qué le dijo Jehová? ¿Es que acaso no hay Dios allá en Israel? ¿Que andas buscando otros dioses? ¿Es que acaso no tienes suficiente fe en el lugar que estás para recibir un milagro? ¿Que tienes que andarlo buscando de lado en lado? Hoy nuestras mamitas nos dirían, es que andas buscando lo que no se te ha perdido. Porque Dios, ¿dónde está? En nuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios está en este recinto? Porque Dios está en tu corazón. No es el lugar, no son las cuatro paredes lo que atrae la presencia de Dios. ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios? Tú, cada uno de nosotros. Donde nosotros nos congregamos, por eso ¿dónde está Dios? Ahí. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy ahí. Ahí está Dios. Pero saben, cristianos que no conocen esa verdad y dicen, no, es que yo ahí en esa iglesia no siento a Dios. Si no sientes a Dios en este lugar, es porque Dios no está ¿dónde? En tu corazón. Es porque Dios no está en tu vida. Porque las cuatro paredes no son los que atraen a Dios. La palabra de Dios dice que ningún templo puede sostener la presencia de Dios, y eso es verdad. Ahí estas cuatro paredes no son las que sostienen la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sostiene la presencia de Dios? Tu corazón, tu vida. Dios está ¿dónde? En nosotros. Por eso Dios está en todo lugar. Donde tú quieres que vayas, ¿quién va? Dios. ¿Quiénes están en nosotros? El Padre, Jesucristo. Y nosotros llegamos a ser uno solo. Esa es la verdad que les anunciaba a sus discípulos, una verdad que en ese entonces no se entendía y esa verdad que hoy muchos tampoco la entienden. El Padre y yo, dice Jesús, somos uno solo. Pero así como el Padre está en mí, yo quiero que ellos también con nosotros sean uno solo. Por eso ahora el Padre, el Hijo y nosotros somos uno solo. ¿Y por qué somos uno solo? Porque Jesucristo y el Padre están en nosotros. ¿Por qué Jesucristo y el Padre eran uno solo? Porque el Padre estaba ¿dónde? En el Hijo. Y por eso eran uno solo. Por eso podían compartir esa misma visión, ese mismo sueño de salvar al mundo. Jehová de los ejércitos tiene un deseo. ¿Cuál es? Salvar a todo el mundo. Como Jesús es uno solo con el Padre, ¿cuál es el deseo de Jesús? Que todo el mundo sea salvo. Como tú y yo somos uno solo con el Padre y con el Hijo, ¿cuál es nuestro deseo? Que todo el mundo sea salvo. En esos propósitos nosotros somos uno solo. El esposo y la esposa llegan a ser uno solo. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien pegado? ¿Cómo es uno solo? ¿Sí? La esposa puede decir, mi amor, hoy me comí todo el almuerzo porque total somos uno solo. Mi amor, yo compré ropa solo para mí porque recuerde que los dos somos uno solo. Entonces a mí no me hace frío, a usted tampoco. En ese sentido no somos uno solo. Por lo tanto, somos uno solo ¿en qué? En los sueños, en los anhelos, en los propósitos. Y lo mismo pasa con Dios. Con Él somos uno solo. Tenemos ese mismo sueño, esa misma visión. Dios está, en esta ocasión, te dice, ¿es que no está Dios en tu iglesia? ¿En tu casa o en tu corazón que lo andas buscando en todo lugar? A esas personas que andan de lugar en lugar buscando un milagro, eso es lo que Dios les diría. ¿Es que acaso en tu casa no está Dios? ¿Que no puedes orar? ¿Es que acaso en tu iglesia no está Dios para que puedas experimentar un milagro? ¿Que andas buscándolo de lugar en lugar? Eso es lo que le dijo a esos mensajeros. ¿Cómo así que va a buscar a Dios para ver si se sana? ¿Es que acaso en Israel no hay Dios? ¿Es que allá no está Dios? Recuerda que todos ustedes y Dios somos uno solo, pero parece que ellos no lo entendían. Tercera consecuencia, nunca encuentra lo que busca. Lastimosamente, el que no sabe lo que busca, ¿cuándo lo encuentra? Nunca.
Por ahí escuché un cuento, un chiste. Dice que alguien estaba ahí brincando y brincando y brincando y otro le mira y le dice, ¿por qué estás brincando? Dices que estoy cogiendo pispirispis. Y él le dice, ¿y qué son los pispirispis? No sé, no he cogido ninguno. Igual no sabía nada. Y así es una persona que no sabe quién es Dios. Total, nunca lo va a encontrar. Aquel que no sabe qué es lo que está buscando, nunca lo va a encontrar. Si tú quieres encontrar a Dios en tu vida, debes saber quién es Él a través de la palabra. Pero cuando nosotros no estudiamos la palabra, lastimosamente no conocemos a Dios y no lo podemos tampoco buscar. Nunca encuentra lo que busca. Versículo 4, ¿qué dice? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Y Elías se fue. Porque no sabes lo que busca, sabes lo que va a pasar. ¿Qué buscaba él en últimas? ¿Qué era lo que él buscaba? Sanidad. ¿La encontró? ¿Qué encontró? La muerte. Él buscaba sanidad, pero no la encontró. El que no sabe qué es lo que busca, igual nunca lo va a encontrar. Si tú no sabes por qué buscas a Dios, igual nunca lo vas a encontrar. Tenemos que saber quién es Dios y dónde está Él. Si tú no sabes dónde está Dios, hay una propaganda que dice, ¿sabes dónde están tus hijos? ¿Por qué se hizo esa propaganda? Porque muchos padres no saben dónde están sus hijos, no saben qué están haciendo. Pero tú debes saber dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Ya se les olvidó? En nuestro corazón, en nosotros, en nuestra vida. Nosotros, Jesucristo y el Padre, somos uno solo. Donde quiera que nosotros estemos, ahí está Dios. Por eso recibimos bendición cada cuanto. Siempre. Una persona que sabe dónde está Dios siempre va a recibir bendición. ¿Quiere decir que nunca tiene problemas? No. Sabe que aunque tenga problemas, cuenta con quién? Con Dios. Así tenga problemas. Así todo parezca contrario. Tú cuentas con Dios. Así tú acabes de sufrir un accidente. Alguno de nuestros hermanos sufrió un accidente. El carro le quedó hecho nada. Pero él sabía dónde estaba Dios. Y por eso en lugar de lamentarse de la pérdida de su carro, él que dice, gracias porque yo estaba con quién, con Dios. Por eso no morí. Por eso no maté a nadie. Por eso hoy estoy bien. Pero porque sé dónde está Dios. Cuando yo sé dónde está Dios, puedo asimilar cualquier situación que yo esté pasando. Puedes estar pasando por un grave problema. Tú dices, gracias. Gracias que Dios estaba conmigo. De lo contrario, no hubiera podido soportar eso que tuve que vivir. Entonces, mira qué importante. El que no sabe dónde está, la consigue nada en la vida. Cuarta consecuencia, obligar a Jesucristo a hacer milagros. El que no sabe dónde, no conoce a Dios, quiere obligarle a Dios a hacer milagros. Ahí en el versículo 9, que luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual fue a donde él estaba, y he aquí, él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo al capitán, envió a él un capitán 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán que le dijo, varón de Dios, he dicho que desciendas, que vayas. Le mandó a ordenar, quiero que vengas, te necesito ya. Y Dios ordenarle, hace milagros. ¿Gritamos? No. No hay hombre en la tierra, pastor, sacerdote, no hay hombre en la tierra suficiente como para gritar y obligar a Dios a milagro. Si Dios hace milagros es por misericordia.
No porque tú vengas bravero a gritarle, no porque ese pastor sí que tiene carácter para gritar. A Dios no lo intimidas gritando. Si Dios hace milagros es simplemente porque Él quiere hacerlos y nada más. Quinto, sufrimos muerte espiritual. El que no sabe dónde está Dios siempre vive desanimado. Una persona desanimada es una persona muerta. Una persona desanimada es alguien que ya no tiene ánimos de nada, que no sabe qué quiere, no sabe para dónde va. Una persona desanimada nunca tiene ganas de luchar, no tiene ganas de esforzarse. Si el matrimonio se acaba, que se acabe, que si pierde, que pierde. Una persona desanimada no tiene ganas de qué, de nada. Está muerto espiritualmente o emocionalmente. Ahí en el versículo 10, ¿qué nos dice? Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y entonces el rey enojado dijo, vayan y tráigame a Elías, porque yo necesito estar sano. ¿Y qué pasó? Simplemente encontraron la muerte. A Dios no lo podemos obligar. Cuando tú y yo nos hacemos cristianos pensando que podemos obligar a Dios a hacer un milagro, y cuando Dios no hace ese milagro, espiritualmente, ¿cómo estamos? Muertos, porque ya no queremos saber de Dios. ¿Qué pasó, hermano? No, ya me cansé de orar, ya me cansé de pedirle, ya parece que Dios no me escucha. Yo ya me aburrí, yo volví otra vez al mundo. ¿Y sabes por qué? Porque tú pensabas que con ordenarle a Dios era suficiente. Porque pongámonos a analizar cuántas de nuestras oraciones son súplicas y cuántas de nuestras oraciones son ordenanzas. Señor, yo vengo a pedirte que me ayudes a conseguir un empleo. Y sales contento y no te da el empleo. Después, ¿cómo llega nuestra oración? Señor, hoy vengo a decirte, si no me das este empleo, definitivamente no vuelvo. Si no me sanas, yo ya he tomado la decisión. Te voy a dar un ultimátum. Si hoy no me sanas, yo vuelvo otra vez a lo de antes. ¿Le estamos clamando? Le estamos ordenando. ¿Y qué encontró él? La muerte. Cuando yo no sé dónde está Dios, cuando yo no sé cómo funciona Dios, cuando yo no sé la voluntad de Dios, lastimosamente lo único que causa en mi vida es muerte espiritual. En este caso fue una muerte física, pero muchos de nosotros muertos espirituales, emocionalmente, decepcionados. Hay mucha gente allá afuera decepcionada de Dios, que dice, no, yo ya no quiero saber nada de cristianismo. No, 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 no. Eso yo me metí de cristiano y me fue peor. Eso yo me metí de cristiano y ahora estoy sin trabajo. ¿No será porque has creído que a Dios hay que darle órdenes? ¿No será porque has creído que entre más duro gritemos, Dios más rápido hace el milagro? ¿Quién es Dios, nosotros o Él? Él. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que hacer para obligarlo a hacer un milagro. 5 puntos importantes entonces de las consecuencias que vivimos cuando no sabemos dónde está Dios, cuando no conocemos a Dios. Vamos a mirar ahí también dos cosas importantes. ¿Cómo se busca a Dios? ¿Cómo debemos buscar a Dios? Es lo que vamos a mirar. Primero, de rodillas, humillándose delante del rey. Ahí versículo 13, ¿qué nos dice? Versículo 13, la primera parte. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, ¿qué dice que hizo? Se puso de rodillas delante de Elías. ¿Qué hizo? Se puso de rodillas. Mira la diferencia de los otros capitanes que llegaron y que corrieron la misma suerte, porque no era solamente el que leímos. Si tú sigues leyendo, fueron otros capitanes que quisieron obligar a Elías y también murieron. Pero este tercer hombre, él pensó diferente. Él dijo, bárbaro, yo me doy cuenta que cada uno de los capitanes que fue a tratar de llevar a Elías a la fuerza, ¿qué lograron?
la muerte. Entonces él cambió. ¿Y él qué hizo? Él fue y se arrodilló. Él fue y se humilló. ¿Por qué no venir de esa misma forma delante de Dios? Si esta mañana tú que me escuchas y tú que estás en este lugar consideras que Dios no te está escuchando y estás muy bravero por eso, ¿no será que es mejor que te humilles? ¿No será que mejor nos postremos delante de Dios? Porque muchos de nosotros con el pasar de los años ya no nos acostumbramos a postrarnos delante de Dios. Y pregúntate tú que vienes aquí a la iglesia, ¿cuántas de las veces que has venido aquí a la iglesia te has arrodillado? Y vamos, el 99% de los que vienen aquí a la iglesia nunca se arrodillan delante de Dios. Qué agradable poder un día mirar gente humillada delante de Dios. Que cuando estamos orando, al menos nos humillemos y nos arrodillemos siquiera unos segundos. Pero pregúntate tú mismo, ¿cuántas de las veces que vienes al templo te arrodillas para clamarle a Dios? Y vamos a darnos cuenta que no. Es más, ni siquiera le prestamos la atención suficiente a la oración. Estamos orando, el pastor está orando, alguien está orando, los ministros están orando. ¿Y cómo estamos? ¿Será que ya van a acabar de orar o no? Entra, quien sale, coge el celular. ¿Estamos pendientes de la oración? ¿Eso es humildad? Todos los anteriores capitanes fueron a obligar a Elías. Y lo único que encontraron que fue muerte. Pero hubo uno donde dijo, yo voy a ir y me voy a arrodillar. Y se arrodilló. Y era un capitán. Era alguien de abolengo. Era alguien muy importante. Pero a pesar de su importancia, se dio cuenta que Dios es mucho más importante todavía. Esa es la diferencia. Él entendió que su título no servía de nada delante de Dios. Era un capitán, pero él se humilló y se postró. ¿Por qué tú no te humillas? ¿Será que el cargo que tienes es más grande que Dios? ¿El dinero que tienes es más poderoso que Dios? Recuerda que el dinero que tienes te lo dio Dios, de lo contrario no tuviéramos nada. Recuerda que el título que tienes es porque Dios te lo dio, de lo contrario no tuviéramos nada. ¿No será que el título se me convirtió en un Dios? ¿No será que el abolengo se me convirtió en un Dios? ¿No será que la profesión se convirtió en un Dios? Muchos de nosotros ya no se hace eso. El cristianismo antiguo era como los hijos antiguos. Cada vez que nosotros íbamos a pedirle la bendición a nuestros padres en la antigüedad, ¿cómo era? Arrodillado. ¿O no? Todo hijo para pedir la bendición a su papá, a su mamá, se arrodillaba. Hoy ni siquiera sabe si llega el hijo o no. Hoy es chao cucho, chao vieja. Hoy ya no hay honra. Y así como no se honra a los padres, ya tampoco se honra a Dios. Si no te humillas delante de tus padres, menos lo vas a hacer delante de Dios que no lo ves. Es hora, ¿no será hora ya de empezar a cambiar y de empezarnos a humillar? ¿No será que ya mucho tiempo hemos vivido muy rectos delante de Dios y muy bien parados y con rodillas de acero? ¿No será que ya es hora de que nos humillemos delante de Dios para lograr lo que Dios tiene para nosotros? Primero, ¿qué hizo él? De rodillas. Segundo, rogando por misericordia, porque se entendió que él no es el que manda. Entendió que su rey humano no era el que mandaba y tuvo que rogar. Ahí enseguida en la parte B del versículo 13, ¿qué dice? Se puso de rodillas delante de Elías y ¿qué dice? Y le rogó, diciendo, varón de Dios, ¿qué le dijo? Que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos.
¿Tus 50 qué? Siervos. En ese momento se dio que no eran siervos del rey. En verdad eran siervos ¿de quién? De Dios. Él se despojó de todo. Él se humilló, se arrodilló y se puso a clamar misericordia. A decirle, somos tus siervos, somos tus esclavos. Nosotros no somos nada delante de ti. Qué bueno que nosotros aprendiéramos de ese capitán y nosotros nos humilláramos delante de Dios y le dijéramos, Señor, yo no soy ningún capitán, yo soy ¿qué? Tu siervo. Yo no soy ningún empresario, yo soy tu siervo. Yo no soy ningún médico, doctor o lo que sea, yo soy un siervo. Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. Haz de mí lo que quieras. Y de seguro que vamos a obtener respuesta a nuestra necesidad. Es más fácil sacarle a Dios un milagro, humillados, de rodillas, clamándole, que exigiéndole y obligándole. Estos capitanes llegaban a obligar a Elías y lo único que encontraron, ¿qué fue? Muerte. Pero llegó uno donde se humilló, se arrodilló y dijo, yo no soy ningún capitán, yo soy ¿qué? Un siervo. ¿Qué eres tú? No es obligación de Dios tener misericordia de todo el mundo. Miremos ahí, después volvemos a donde estamos, Romanos 9, 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quién, del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué habla Pablo ahí? Porque Dios le dijo a Moisés, dice Pablo, que Dios tiene misericordia, quiere tener misericordia. Y del que no quiere tener misericordia, no la tiene. No depende del que corre, no depende del que quiere. ¿Depende de quién? De la misericordia de Dios. No depende de cuánto gritas. No depende de cuánta fuerza tienes. Depende de la misericordia de Dios. Y ese capitán lo entendió. El capitán dijo, no depende de mi título. No depende del rey a quien le sirvo. Depende de la misericordia de Dios. Por eso ese capitán, ¿qué empezó a pedir? Misericordia. Hoy tú que me escuchas y tú que estás en este lugar, ¿no será que ya es hora de que le pidamos a Dios misericordia? Más que le exijamos hacer un milagro. Que le digamos, Señor, ya lo he intentado todo, pero hoy yo quiero misericordia. ¿La misericordia qué es? ¿Qué es misericordia? Misericordia es perdonar a aquel que merece un castigo. Señor, yo sé que soy un pecador, pero vengo a pedirte misericordia. Señor, yo sé que te fallo todos los días, pero vengo a pedirte misericordia. Señor, yo sé que no soy el mejor, por eso hoy vengo a pedirte misericordia. Misericordia significa perdonar a alguien que no merece perdón, pero la misericordia nos hace perdonar. ¿No será hora de que ya tú y yo nos humillemos delante de Dios? Qué bueno que cuando al menos vengamos al templo, nos arrodillemos un segundo, un minuto, te presentes delante de Dios, te humilles, nos humillemos delante de Él. ¿Cómo oramos en nuestras casas? ¿Sí nos humillamos delante de Dios o simplemente ahí viendo televisión bien acomodados? Sí, al menos apagamos el televisor y nos agachamos un rato, nos inclinamos al menos, nos arrodillamos, pero ya no, ya nos hemos acostumbrado a estar con Dios, pero de una mala forma. Solo cuando nos humillamos delante de Dios y pedimos misericordia, logramos captar la atención de Dios. Miremos ahí el versículo 15 ya para finalizar, en Primera de Reyes 1. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo. Él se levantó y descendió
a él al rey. Entonces mira que este capitán logró lo que muchos otros no habían logrado. Elías no quiso ir con ninguno de ellos, y antes Elías, ¿qué fue lo que les profirió? Maldición. Cayó fuego y los quemó a todos. En este caso, antes de que Elías vaya a hacer lo mismo, ¿qué le dijo el ángel de Dios? Hey, cuidado, a este ya no lo vayas a matar. Con este ve a donde él quiere que vayas. ¿Qué hizo que Dios tuviera misericordia de ese capitán? Se humilló y rogó. Dos cosas importantes. Se humilló delante de Dios y rogó a Dios por misericordia. Si tú y yo aprendemos a humillarnos delante de Dios y a rogarle antes que exigirle, déjame decirte que es respuesta. No sé qué cosas estés necesitando, no sé por qué situación estés pasando, pero sí estoy convencido de que si Dios no ha escuchado tu oración, es porque no te has humillado, ni tampoco le has rogado por misericordia. Si tú y yo cambiamos ese CD que hay en nuestra mente, que nos obliga a otras cosas, y aprendemos algo nuevo, que al menos esta mañana se nos quede algo. Si tú y yo queremos mover la mano poderosa de Dios, debemos hacer dos cosas. ¿Cuáles? Humillarnos delante de Dios y clamar por misericordia, más que obligarle. Revisa cómo estás orando. Revisa cómo le estás pidiendo a Dios. ¿No será que lo estás haciendo como estos anteriores capitanes? ¿Por qué no aprender de ese último, que logró mover la mano de Dios? Dios está en todo lugar, pero principalmente está en nuestro corazón. El congregarnos sirve para animarnos los unos a los otros y para aprender y para demostrar nuestro amor y agradecimiento a Dios. Pero deja de buscar a Dios en otros lugares, búscalo en tú, porque Él, Jehová de los ejércitos, Jesucristo su Hijo, y nosotros somos uno solo. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a reconocer esta mañana que el problema no está en Dios, el problema está en nuestra forma de pedir. El problema está en que nunca nos enseñaron a humillarnos delante